El mundo entra a la pandemia, o mejor dicho, la pandemia entra al mundo con un planeta con condiciones preexistentes que son muy problemáticas y que debilitan la respuesta ante esta emergencia. El calentamiento global, las tensiones políticas, la polarización, el choque entre Estados Unidos y China y Rusia con su presencia furtiva en muchas cosas, la economía debilitándose en muchos países emergentes, en fin, una serie de cosas importantes que requieren pensar en grande. Y alguien que piensa en grande es Frank Fukuyama, famoso por su libro El fin de la historia, famoso por sus constantes contribuciones a nuestra manera de entender el mundo. Él es profesor actualmente de la Universidad de Stanford. Sus libros son traducidos ampliamente. Cada vez que saca un libro es reconocido como un libro que causa profundos debates, importantes debates en todas partes. Para hablar de esto y mucho más, lo he invitado al programa. Esta es mi conversación con el profesor Francis Fukuyama. En 1992 usted publicó un libro que tuvo un impacto mundial y que se sigue hablando de él todavía ahora, que se llama El fin de la historia. Ahí usted, por supuesto, no argumenta que termina la historia, sino que termina una manera de pensar sobre el mundo y que se establece en la clara preferencia de la humanidad por mercados y democracia. Visto lo que está sucediendo hoy en día, ¿usted no cree que la democracia, en vez de haberse fortalecido, se ha debilitado y que las democracias están en peligro? Yes, I do. Sí, creo que sí. Ahora mismo estamos en un momento difícil, puesto que hemos visto un alza en el autoritarismo de Rusia y China y el auge del populismo en la mayoría de democracias establecidas como el Reino Unido o los Estados Unidos. No estoy seguro si eventualmente regresaremos a una tendencia de crecimiento democrático o si esto será algo mucho más serio, donde dejemos de ver la democracia como el modelo dominante en el mundo. Reversal of democracy as the dominant model in the world. ¿Cuáles cree usted que son las principales fuerzas que están socavando la democracia alrededor del mundo? I think there's several of them. Creo que hay varias fuerzas. Una de ellas es el crecimiento de otros poderes mundiales. Hubo un periodo inusual entre 1989 y la crisis financiera de 2008, durante el cual Estados Unidos era, por mucho, el país dominante en términos culturales, económicos y políticos. Lo que ha pasado es que China, Rusia, la Unión Europea y otros lugares se han vuelto centros de poder. Otro factor es la globalización. Creo que la liberalización de la economía mundial ha ido demasiado lejos. Hay demasiada interdependencia y demasiada gente cruzando fronteras. Y creo que gran parte del populismo que estamos viendo es resultado directo del hecho de que a medida que el mundo se estaba haciendo más rico en términos generales, mucha gente se estaba quedando atrás y eso generó mucho resentimiento. Y finalmente la tecnología. Vivimos en un mundo en el que cualquiera puede decir lo que sea y eso ha deteriorado una base de hechos y de conocimientos comunes de los cuales depende la democracia. Common knowledge base and factual base on which a democracy really depends. Otra área en la que ha habido una decaída es la confianza. Háblenos de esto. I think there's been this broad erosion of hierarchies. Bueno, creo que hay una erosión general de las jerarquías. Así que esas figuras de autoridad que solían estructurar la manera como la gente pensaba sobre el mundo ya no tienen la misma autoridad. En parte eso tiene que ver con el factor tecnológico que mencioné anteriormente. Pero también hay razones positivas por las cuales la confianza ha estado en declive. Por un lado, en todo el mundo la gente está mejor educada, de modo que simplemente no aceptan a ciegas lo que su sacerdote o su político local les dice. Otra razón positiva es que el mundo se está tornando más diverso. Esos clubes exclusivos de hombres blancos que confiaban entre sí están siendo invadidos por mujeres y por minorías raciales y étnicas. Eso quiere decir que hay menos confianza entre grupos más diversos de personas, pero también quiere decir que el mundo es más justo. Y creo que simplemente nos tendremos que acostumbrar a eso. Una vez que se pierde la confianza, la gente se refugia en su identidad y tiende a confiar solo en quienes comparten esa identidad, que puede ser religiosa, racial, regional, ideológica, política, comercial. Y usted también escribió un libro muy intuitivo, muy adelante del tiempo,
en cómo la política se iba a determinar, iba a tener una importancia enorme la identidad en la política. Cuéntenos. So I think most of us feel that we have an inner self. Creo que la mayoría de nosotros siente que tenemos un yo interior que merece respeto. Nos enfadamos cuando el mundo exterior no reconoce ese valor interior. Y eso ha sido un problema que ha afectado particularmente a las minorías y otros grupos marginados. En Estados Unidos, por ejemplo, a los afroamericanos simplemente no se les confirió la misma dignidad que a la gente blanca y han tenido que luchar para que se les reconozca como ciudadanos de igual valor. Así que hay algo muy importante y necesario en el centro del movimiento por la identidad, y es la lucha por la igualdad de dignidad. Creo que el problema es que el enfoque en la identidad puede hacer que exigir respeto mutuo se convierta en exigir un respeto superior. Y eso se ve típicamente en los movimientos nacionalistas, como aquellos que llevaron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es así que la identidad puede ser una causa de justicia necesaria, así como una causa de gran injusticia porque a veces queremos ser reconocidos no solo como iguales, sino como superiores. Because sometimes we want recognition not just as equals, but as superior. Y ahora le quiero preguntar por las principales fuentes de inestabilidad en el mundo, en términos de seguridad y defensa. La gente se está fijando en China, en Rusia y en Estados Unidos como tres países de los cuales se puede irradiar mucha conflictividad y mucho conflicto armado inclusive en el futuro. ¿Usted qué piensa de eso? The biggest challenge to global order is actually going to be China. La mayor amenaza al orden global será China. No hay ningún país que esté creciendo tan rápido y que vaya a ser tan grande y tan poderoso como China. Los chinos no toman, por ejemplo, los tipos de riesgos que toma el régimen de Vladimir Putin, como invadir un país vecino y ocupar su territorio, lo cual ha llevado a Occidente a aislar al régimen ruso con sanciones. La economía china es mucho más diversa y más grande que la rusa. Los chinos dominan la tecnología moderna, así que me parece que China será un gran desafío. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, se ha convertido en una fuerza desestabilizadora. Ha abandonado acuerdos y organizaciones internacionales y se ha alineado con países autoritarios en lugar de gobiernos democráticos. ¿Cuánto durará eso? No lo sé. Si se elige a un demócrata a la presidencia en noviembre, Estados Unidos se volvería una amenaza mucho menor para el orden global y podría volver a tener un rol más estabilizador si la elección de un demócrata ocurre. It could return to some of its stabilizing role if that were to happen. Frank Fukuyama es sin duda uno de los pensadores más importantes del mundo, más influyentes. Sus libros, sus ensayos, sus entrevistas definen la conversación en los más altos niveles de política pública y también en el público. Él nos lleva a ver cosas que son muy importantes para entender el mundo de hoy y el mundo hacia donde vamos. Muchas gracias, profesor Fukuyama. Okay, muchas gracias, Moises.